Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que camina por las montañas, tiene los ojos claros y le ronca en esta negra noche el neoliberal. Hoy hablaremos sobre cuál fue el rol de Correa en enfrentar lo que llamamos la brecha generacional. En el mundo entero se ha presentado un gran problema y es que los jóvenes no tienen trabajo. Las últimas noticias de Italia y su crisis dicen que los jóvenes en algunas de las zonas como el sur de Italia, el 50% de los jóvenes están desocupados. La ventaja que tienen es que sus padres de alguna manera los pueden ayudar y que el Estado, cuando están desocupados, tiene una pensión de desocupación. Pero en América Latina las cosas son mucho más graves. En Centroamérica la situación llega a ser tan terrible que los jóvenes forman unas bandas juveniles denominadas maras. La más famosa, por ejemplo, la Malva Salvatrucha. Estas maras originaron en Estados Unidos, especialmente en California, entre los jóvenes que fueron llevados durante las guerras contra Nicaragua, las guerras de los Contras y las guerras sucesivas en Honduras, El Salvador y Guatemala. En esos lugares murieron sus padres, hubo un empobrecimiento masivo y en consecuencia muchos de ellos migraron a los Estados Unidos. Fueron recibidos inicialmente en Estados Unidos, pero ahora están deportados, viven como deportados y están siendo deportados más. A tal punto que en este día de ayer, justamente, el presidente Donald Trump, su altísima y serenísima majestad, ha decretado que no son seres humanos, son unos animales. Hay que considerarlos animales. Bien, esta moda de las bandas juveniles se ha extendido también por Ecuador. Ecuador tuvo un proceso migratorio terrible cuando llegó la dolarización en el año 2000. Emergieron de aquí del país, se dice que 3 millones de ecuatorianos. El asunto es que invadimos Italia y España y como siempre, ustedes saben que cuando el barco se hunde lo primero que se salvan son las ratas. Efectivamente, la gente de menor calaña migró en un primer momento a España, pero después fueron migrando todos, los profesionales, la gente que había quedado quebrada, la gente que tenía deudas, y se produjo el mismo fenómeno que se produce ahora en Venezuela. La clase media es la que sale, no los pobres. En Venezuela se produce el fenómeno de que los pobres se quedan allá con el gobierno para vivir de la teta del gobierno, es decir, para vivir de subvenciones, de etcétera, etcétera. Pero la clase media, que estaba acostumbrada a inventar su alimento, a inventar su sustento diario, se ha visto obligada a salir. El mismo fenómeno sucedió en Ecuador, pero cuando llegaron a España, los jóvenes se encontraron en un ambiente hostil que ya venía teniendo España desde sus Olimpiadas, en que en ese momento se creían lo más grande del mundo, en 1992, porque celebraban los 500 años de la conquista, las Olimpiadas, y después tuvieron inclusive un Mundial de Fútbol. Esta arrogancia se quebrantó en el año 2008 cuando vino la quiebra inmobiliaria y todos los españoles volvieron a ser los pobres tan iguales como son los latinoamericanos que emigraron a ese país. Se vieron las caras de igual a igual. Entre los migrantes ecuatorianos estaban las famosas maras de los Latin King y los ñetas. Hoy ellos son un problema social en España. Pero en Ecuador existen, igual que en toda la América Latina, el crecimiento masivo de los ninis. Los ninis son aquellos muchachos que terminan el colegio y ya no tienen ni estudios ni trabajo. Y el problema es que esos ninis no son como los ninis anteriores. Los ninis anteriores terminaban escuela y no tenían ningún oficio que hacer, pero al menos tenían a sus padres que los inducían a la agricultura, a la pesca,
al comercio, etcétera, etcétera. Y poco a poco los iban introduciendo, les ayudaban a introducirse en una actividad productiva. Además, esos niños anteriores, la generación anterior, no tenía tantas necesidades como la actual. Cuando los niños terminan el colegio, ellos necesitan el celular, la fiesta, la droga, la farra, el sexo, la diversión, la ropa, las posibilidades de estudio, las posibilidades de trabajo, el viaje, la salida, la fiesta. Y eso se han convertido en necesidades sociales, necesidades vitales. Entonces, ya los ninis no roban porque les falta comida. Sus padres inclusive los tienen en la casa y les dan de comer. Roban porque no tienen celular y quieren uno. Roban porque no tienen la cámara de fotos y quieren una. Roban porque no tienen cómo pagar a la chica, entonces violan a las chicas que encuentran en el camino y les den chance. Entonces ese es el problema. Y es muy diferente ser un drogadicto pobre que un drogadicto rico. Si un actor es un drogadicto y muere por exceso de drogas, qué pena, murió, qué falta de precaución, qué tonto, no pasa nada. Si un pobre es drogadicto, ese es un peligro, cuidado, es un delincuente potencial, es un criminal, y lo es, porque para satisfacer la droga necesitan quitar a otro el dinero, quitarle a otros bienes, venderlos por precio de lo que sea, porque la droga les obliga a eso. Entonces tenemos una generación de gente que es adicta al alcohol y a la droga y que no tiene dinero. Ese es un gran problema. En Estados Unidos tenemos una generación entera, lo mismo que en Europa, de gente adicta a la droga, pero que tiene dinero. Entonces no es un problema. El problema es que ellos se mueren por exceso de drogas. Aquí el problema no es que se mueren por exceso de drogas. El problema es que matan por un poquito de droga. Esta es la situación que estamos viviendo en Ecuador. Rafael Correa la enfrentó de la siguiente manera. La primera fue crear unidades educativas del milenio, donde la gente viera su perspectiva de vida desde otra dimensión, para lo cual se les facilitó el acceso al inglés, a los laboratorios, a las computadoras, creándoles una perspectiva diferente de lo que podrían ser si utilizan esos recursos. En el momento actual, la gran construcción de obras de escuelas y colegios del milenio está prácticamente detenida. Se están inaugurando las que tenían que inaugurarse. Estaban programadas ya en el gobierno de Rafael Correa la creación de las universidades tecnológicas, porque realmente la universidad tiene un gran problema. No se hace para resolver los problemas inmediatos y manuales, sino se forman personas que se supone tienen capacidad intelectual, no habilidades manuales. Entonces se creó universidades tecnológicas y se quedó programada la creación de 40 universidades tecnológicas que no van a ser obra del cerebro de Lenín Moreno, fueron obras del cerebro del gobierno anterior. Y entonces esas 40 universidades tecnológicas tenían la finalidad de enseñar a la gente a revalorizar el trabajo manual, porque la universidad había sobrevalorado el trabajo intelectual, y resulta que ya ahora, igual que en todas partes del mundo, los estudiantes universitarios que hacen trabajo intelectual, pues no tienen trabajo. No solamente los estudiantes universitarios, toda persona que hace trabajo intelectual. Yo, que les doy ideas a ustedes, que les doy visión de las cosas, no tengo una forma de sobrevivir de mi propio trabajo, de mis ideas. Mis ideas no sirven acá, no dan de comer. Esto en Estados Unidos posiblemente sí darían de comer, dirían, es un pensador, es un tipo que da, que tiene perspectiva, que tiene visión. Pero acá no, acá más bien te dicen es un vanidoso pendejo que habla mucho. Entonces, nos encontramos que las profesiones tecnológicas, que son la alternativa para salvar la situación, todavía no encuentran
un descollo, una concentración de los recursos del Estado para dar un rápido y acelerado crecimiento a las actividades tecnológicas. Yo personalmente, cuando estuve de médico en Tonchihue, luché viendo que todo el pueblo era un pueblo de ninis y un pueblo de ladrones y la droga andaba por todo lado. Luché para que se hiciera una universidad en ese lugar. Finalmente se consiguió que la universidad se la haga en Tonsupa, se preparó el terreno y todo, pero ahí está parada. Porque el mundo ahora ya no se mueve como en la época de Correa, extremadamente rápido y extremadamente bien. Ahora se mueve completamente al lado contrario, extremadamente lento y extremadamente mal. ¿Y cómo es eso de extremadamente mal? Sí, señor. Porque ahora el gobierno ha adoptado la corrupción serrana. ¿Qué diferencia hay entre la corrupción serrana y la corrupción costeña? La corrupción costeña es brutal. Quieren las cosas rápido. A ver, aquí está. Sacan el machete. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto hay? Bueno, tú tienes que dar ok, porque te está mostrando el machete. La corrupción serrana es diferente. Tú te subes al trolebús y te han robado. Ni te diste cuenta. Tú te vas a la oficina pública y te han demorado, te han hecho líos, te han creado, etcétera, porque la forma de robar en la oficina pública es crear y crear cargos públicos. Entonces, cada empleado por el que tiene que pasar ese papel cobra un salario y entonces se convierte en un ladrón legal, ladrón de tu tiempo, que es lo más valioso que tú tienes. Y entonces ese burocratismo es una forma de robo institucionalizado. Pero además, si subes al taxi, desgraciadamente se te quedó la más pequeña cosa que sea, aunque sea unas lentes que no necesita nadie, solo tú, pues van a desaparecer en el taxi. El taxista no le vale un coño de su madre, no puede ir a una radio, ni hay una emisora aquí que diga, señores, aquí se entregan los objetos robados que dejan las personas en los taxis. No, simplemente te roban. A mi hija se le perdió el celular en Australia y el taxista vino, le encontró en la casa y le devolvió. Eso jamás va a suceder en Quito. Jamás va a suceder en Quito. Porque aquí el robo es sistemático, es minucioso, es un robo burocrático. Por eso están peleados los cargos públicos aquí en Quito. Porque los ministros y los de los altos cargos públicos, los de libre remoción, los jefes, entre comillas, que son siempre la gente más mediocre, más esbirra, más oportunista que existe, colocan en cargos públicos a gente que son sus amigos, sus familiares, sus parientes y todo, y ellos cobran un salario que es la forma como te roban a ti los impuestos, y a su vez ellos tienen afuera unos tramitadores para la cédula, para el papel. Tienes que buscar un abogado, el abogado ya tiene amarrada la cosa, tienes que buscar un otro, nada te sale fácil, tienes que sacar un permiso municipal, pues hay empresas, te dicen, no, la tramitación de permisos municipales son gratis, mentira, te metes allá, tratas de sacar un permiso municipal, vas a perder la vida, tienes que mejor ir y decir, ¿cuánto necesitas, señor? Le tienes que pagar a una empresa que tramita los permisos municipales, que ya tiene amarrado todo. Ese es el sistema del robo estandarizado y creado por este gobierno. Pues así como estamos funcionando en Ecuador. Y claro, se presenta ahora una brecha generacional. Antes las brechas generacionales se resolvían de la forma más sencilla y más cruel. Una guerra. En la guerra morían los jóvenes y se quedaban los viejos. Y los viejos hasta podían aprovecharse de las mujeres que estaban solas, que quedaban sin sus maridos. Hoy, los viejos no se mueren, pero los jóvenes tampoco se mueren. Y los jóvenes se comienzan a hacer un problema para los viejos. Son una carga familiar, son individuos que reclaman recursos, que quieren entrar en los cargos públicos, que quieren entrar en los cargos del Estado, que quieren entrar, y se produce una gran brecha generacional, una pugna generacional, un odio generacional. Fuera de eso, los viejos quieren retroceder, entonces ellos van a votar. Y estúpidamente los jóvenes no votan. Y los viejos votan desde Rusia hasta Estados Unidos. Pero los jóvenes no van a votar. Los viejos de esa manera se apropian del Estado y se quedan con el poder.
Por eso tenemos una gran brecha generacional en el mundo. Y como no hay la posibilidad de una gran guerra mundial, se está convirtiendo en un conflicto global y más visible todavía en países subdesarrollados como los países africanos y los países de Centroamérica. Y por supuesto, eso está llegando hasta Ecuador, hasta Perú. Gracias.